Seguimos en UPAO Noticias, son las 5 de la tarde con 39 minutos, siempre en vivo a través de Video UPAO Televisión. Vamos ahora a conversar de un tema también muy importante que está vinculado con nuestra salud y es sobre la inocuidad, la higiene que debemos tener en cuenta al momento de adquirir los alimentos en un mercado o en un supermercado y en el consumo en la vida diaria. Hemos invitado para esta entrevista a la ingeniera Carla Pretel. Ella es docente de la Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UPAO. Ingeniera Carla Pretel, bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por acceder a esta convocatoria nuestra para siempre pensando en el bienestar de las familias, de nuestros televidentes, de qué recomendaciones deben seguir hoy en día que todavía hay muchos mitos, no hay con certeza una información, porque esta pandemia, este coronavirus, es un nuevo coronavirus, como se afirma científicamente, la COVID-19. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de ir a comprar los alimentos, ingeniera Carla Pretel? Bien, ¿qué consideración debemos tener? Es bastante interesante porque ya es bastante tiempo de estado de emergencia en el cual estamos y seguimos con algunas dudas, ¿cierto?, con respecto a la alimentación, porque es el mayor temor que tenemos. Ahora, es importante saber que cuando vamos a ir a comprar nuestros alimentos, tener una referencia de qué es lo que necesitamos. Para ello nos enfocamos en qué. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que es importante que nuestro sistema esté reforzándose con alimentos que son nutritivos, que aportan a nuestra salud, ¿no? Para ello nos dicen que es importante ingerir lo que son frutas, vegetales, pero necesitamos saber en qué cantidades las vamos a comprar para saber cómo vamos a conservar estos alimentos, ¿sí? Es importante saber ello. Muchos de nosotros normalmente cuando vamos a comprar, decimos, vamos a comprar alimentos que no son perecederos, es decir, nos orientamos a productos tipo harinas refinadas porque tenemos la idea de que todos estos productos nos duran más tiempo, conservan, ¿no? Lo cual no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque perdemos ahí, en cierta forma, los nutrientes que nosotros necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmune. Así que lo primero que tenemos que saber es hacer nuestra lista y diferenciar estos productos perecibles, como son las frutas, los vegetales, las carnes. Claro. ¿Cuáles de ellos voy a comprar? Perdón, es lo primero. Ahora, a veces, después de que diferencio ello, tengo que saber cómo los voy a almacenar. Claro. Y justamente el Estado recomienda, o lo que se ha indicado es de que tenemos que tratar de salir lo menos de nuestra casa, de nuestro hogar y comprar lo necesario. Pero ¿qué pasa cuando hay familias, por ejemplo, que van una vez a la semana al mercado y compran para los 7 días? Entonces, ¿cómo tienen que conservar esos alimentos para que no pierdan su poder nutritivo, ¿no es cierto? Sus proteínas, por ejemplo. Ok. Entonces, sí es cierto lo que dices. Normalmente vamos al mercado y cuando vamos compramos para una semana, en algunas ocasiones compraremos para 15 días. Lo que hacemos es conservarlos a través del uso de temperaturas bajas, ¿cierto? Porque normalmente todos tenemos una refrigeradora en casa. La refrigeradora tiene 2 espacios. Tiene la parte de refrigeración y la parte de congelación, que lo tenemos separados por temperaturas. Ahora, una temperatura de frío siempre va a ser una temperatura que es menor a la que tenemos en el medio que nos rodea. Esta es una ventaja que hay que saber utilizarla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si compro para una semana realmente no es un tiempo muy prolongado donde se te van a deteriorar alimentos. Lo que hay que saber es escoger alimentos que no estén en un mal estado para que pueda prolongarse su tiempo de vida. Entonces, lo normal que tú vas a hacer es frutas y vegetales
llevarlas a la refrigeradora, a la parte inferior, que son temperaturas entre 5 a 10 grados aproximadamente, y tu producto se va a mantener con las condiciones ideales, ¿sí? Por lo tanto, se mantiene la calidad nutricional del producto. Eso es importante recalcar, pero es diferente al manejo de carnes, ¿sí? También es importante mencionar cómo manejo las carnes. En el caso de las carnes, cuando compres las carnes, si tú las vas a usar en tiempos cortos, por ejemplo, en unos 2 o 3 días, esa carne de pollo que tú tienes de refrigeración, hablamos de temperaturas entre 5 a 7 grados aproximadamente, que se te conservan adecuadamente. Pero si pasas de ese tiempo, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a exudar, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el drip. Entonces, esa exudación de ese líquido, lógicamente, hace que la calidad de la carne cambie, es decir, cambia su textura porque se pone un poco más gruesa, y también ves esa deshidratación del producto. Entonces, lo que vas a hacer es almacenarlas en una bolsa que tenga microperforaciones. De esta forma, tú puedes tener tu producto en condiciones adecuadas, similares al inicio, pero no son las mismas, ¿sí? Eso es para más o menos periodos de una semana. Claro. Hay también familias que, por ejemplo, ingeniera, usan los famosos tuppers o recipientes de plástico y ahí guardan la carne, ya sea carne de res o carne roja, la carne blanca, la de pollo, y va a la parte de la congeladora, la parte superior de la refrigeradora. ¿Eso es válido? ¿Es un buen hábito eso, ingeniera? Si lo colocas en trozos, porque lo vas a usar de repente al 10º día, al 15º día, ¿no? No hay problema. ¿Por qué? Porque necesitas mantener el producto en un estado similar al inicial. La congelación sí es válida, pero la congelación siempre lo das para espacios largos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos nosotros, en Navidad todos compramos el pavo, y el pavo es congelado, ¿cierto? Si tú revisas la fecha de producción, te vas a dar cuenta de que más o menos ese pavo ha estado congelado durante 6 meses. O sea, la congelación la usamos para prolongar el tiempo, para periodos mucho más largos. También puedes congelar frutas, es bastante válido. Yo puedo ir al mercado y puedo decir, compro fresas, ¿no? Entonces, veo que la calidad sea la adecuada, llego a casa, lavo y desinfecto al producto, lógicamente, y luego lo puedo congelar el arándano, y no voy a perder la calidad del producto, ¿sí? Lo voy a mantener. O sea, hay frutas, que sí las puedes mantener en refrigeración, en congelación. Ahora, ¿qué es difícil de mantener? Por ejemplo, las hierbas aromáticas, ¿no? Usamos bastante hierbas aromáticas para darle ese sabor a los alimentos. La hierbabuena, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿es importante consumirla? Claro. Sí, porque tiene antioxidantes. Ahorita lo que nosotros necesitamos para combatir, en cierta forma, a esta enfermedad es antioxidantes, consumir antioxidantes. Estas hierbas los tienen. ¿Cómo la conservas? La deshojas, la lavas, la deshojas, las oreas y las puedes colocar con un poquito de aceite y lo pones a que se congele. Entonces vas a conservar de esa forma ese tipo de plantas, por ejemplo. También es importante, ¿no? Porque a veces compramos y lo usamos solamente para la comida del día, pero todo lo que nos quedó lo tenemos que botar. No es necesario botar. Si nosotros sabemos conservar los alimentos, lo podemos hacer que nos dure más tiempo, ¿no? Hay diferentes técnicas para hacerlo. Correcto. Finalmente, ingeniera, lamentablemente el tiempo nos gana en televisión. También hay muchos mitos sobre cómo lavar los alimentos. Se decía que en gotas de lejía, en qué proporción. ¿Cuál debe ser lo idóneo para que los alimentos estén desinfectados y no haya ningún riesgo en su consumo? Ok, sí, importante el tema de la desinfección de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo que se recomienda son 100 a 150 partes por millón. Yo les sugiero que utilicen 100 partes por millón. Estamos hablando que cuando compramos la lejía sí la puedes usar, no hay ningún inconveniente. El tema está que te hace daño cuando
tú le colocas más de lo necesario, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, me mencionó que hizo su dilución con cloro a su fruta y cuando ha comido la fruta le ha salido ampollas en la boca. ¿Por qué? Porque lo que le ha echado para 1 litro de agua es más o menos, le ha echado 10 mililitros de lejía. Entonces eso es demasiado, es un producto concentrado. Es más, debes haber llegado más o menos a unas 2.000 partes por millón, es demasiado, hace daño a la persona. Ahora, ¿cuál es la mezcla adecuada? La mezcla adecuada para 100 partes por millón depende de la concentración de la lejía que uno está comprando. Cuando uno compra la lejía, voltea el frasco y ve la concentración. Va a estar entre 2.5 hasta máximo 6%. Mayormente viene de 5%. Si la lejía que compras es de 5%, para 1 litro de agua debes adicionarle más o menos 2 mililitros de lejía, es decir, 20 gotas, ¿sí? Hablamos de una lejía de 5% de concentración. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, ingeniera Carla Pretel, por esta valiosa información que hemos compartido el día de hoy. Le agradecemos por su tiempo y por informarnos respecto a la inocuidad de los alimentos. Muy amable, gracias. A ti, Alberto, gracias a todos. Muy amable. Vamos gracias. a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.